Bien, nosotros ya habíamos visto un poquito lo que eran las opciones de trazo, donde podíamos modificar lo que sería el color del relleno del trazado y lo que es la sección del grosor. Entonces acá yo tengo un par de figuras. Si hacemos un clic en la palabra trazo, se despliega este pequeño panel que se encuentra acá. Pero cuando hacemos clic en otra sección de Illustrator, este panel desaparece. Todo lo que podemos hacer es, desde el menú Ventana, hacemos un clic en trazo y acá ya queda el panel flotante para que lo podamos utilizar. Desde acá también podemos ver lo que es el grosor. Un detalle con este panel es que puede que les aparezca así, solamente con las opciones del grosor nada más, como fuese acá. Si yo quiero ver el resto de las opciones que podemos modificar con trazo, hacemos un clic acá en este botoncito y ponemos mostrar opciones. Y ahí se despliega el resto de los datos. Voy a hacer un poquito más grueso. Bien. En la primera parte, que es el remate, eran la apariencia que iba a tener el punto inicial y el punto final de nuestro trazado. Esta opción funciona con elementos que estén trazos abiertos, un trazo cerrado como por ejemplo un rectángulo o un círculo o cualquiera de las otras figuras que se encuentran acá. Esas opciones no nos sirven de mucho. Entonces acá en este caso por defecto tenemos la primera opción que es el extremo plano, pero podemos tener también el extremo redondeado, donde los puntos finales quedan así redondeados. Después, en la última opción, la apariencia es exactamente igual a la primera, porque va a quedar la línea totalmente recta. La diferencia es que, por ejemplo, acá la línea, el trazo, termina justo en el punto, directamente ahí encima del punto final. Pero, en este caso, la última opción, que es extremo proyectado, lo que hace la línea es expandirse un poquito más fuera de lo que es el trazo. En algunos diseños es conveniente que el trazo quede justo en el borde, por si queremos pegarlo a otro objeto, y en otras nos va a servir que quede un poquito sobresalido. Eso sería el remate, punto inicial y final. Después, en la siguiente opción, tenemos los vértices, que nos va a permitir cambiar la apariencia de cada uno de los vértices a lo largo del trazado. Donde tenemos los vértices que sean redondeados en vez de con punta, o si no, biselados, donde se hace como un pequeño corte. Si nosotros miramos bien, acá en la sección de vértice, vemos que esta opción de límite se encuentra desactivada. Si yo me voy a la segunda opción, que serían los vértices redondeados, también está desactivado. Por el contrario, acá en la sección de vértice, acá yo puedo modificar los valores que se encuentran acá. Este límite lo que me permite es modificar la distancia que van a tener las puntas, o sea, estas esquinas. Cuando nosotros estamos haciendo dibujos y la esquina, necesitamos que la esquina sea bien pronunciada, fíjense acá, como las puntitas van siendo bien pronunciadas. Pero no ocurre en todas. Pues si miramos, por ejemplo, acá no tiene punta, acá tampoco, en esa sección tampoco. ¿Sí? Entonces, no en todas se ve la misma apariencia. Por lo tanto, si yo modifico el valor del límite y lo pongo un poquitito, vamos a ponerle por ejemplo 15, fíjense cómo ahí aparecieron las puntas de los vértices. Si yo este valor lo vuelvo a poner 10, queda como antes, o sea, desaparecen las terminaciones, y si le pongo por ejemplo 1 y aprieto Enter, ahí desaparecen todas las esquinas. Y el diseño queda similar a, le voy a poner 10 de vuelta, es lo mismo si yo utilizo la última opción de esquinas biseladas, donde acá se eliminan totalmente las puntitas. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta opción? Además de crear más
esquinas más pronunciadas. Hay algunas letras, algunas fuentes, que donde nosotros, por ejemplo, si le modificamos un poco más lo que es el grosor, por ejemplo, le voy a hacer un grosor, a ver, rojo, vamos a hacerlo más, por ejemplo 3, lo voy aumentando, el valor se puede aumentar, ya sea desplegando la lista y seleccionándolo, o si yo me posiciono en el cuadrito y muevo lo que es la ruedita, ahí se va desplazando de a uno el valor. En cambio acá en la lista ya tenemos valores predefinidos. Entonces lo voy desplazando. Llega un punto en que el grosor ya empieza a meterse dentro de la letra y se generan estos picos que están acá. ¿Sí? Voy a dejarlo un poquito menos. Por ejemplo, lo voy a dejar en 8. Supongamos que yo lo quiero dejar así. Está re feo, pero no importa, lo quiero dejar así. Para sacar estos picos, yo podría utilizar la opción biselada. El inconveniente que tendría cambiar la opción biselada es que me genera estos cortes, ¿sí? Entonces ya deja de tener la apariencia de la fuente Times New Roman. Si yo elijo la opción para los vértices que queden redondeados, me saca también los picos, pero me vuelve a editar lo que serían los bordes de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, cambiamos el valor del límite. Si yo le ponía 1, era lo mismo que trabajar con la esquina biselada. Y si le pongo el valor de 2, ahí fíjense que los piquitos desaparecieron. Y me conserva, ¿sí?, la apariencia de la fuente tal cual como estaba en el original. Entonces para eso sirve lo que es la parte de los límites, ya sea para expandir más lo que serían los piquitos o para eliminarlos. Esto por un lado. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Joya, joya. Bien, Bien. entonces. Después viene lo que sería línea discontinua. Me voy a ir un poquito para abajo. Al momento de hacerle un clic, automáticamente Illustrator nos genera una división. O sea, acá en la sección del guión coloca un valor. Puede ser 23, puede ser 12, un valor X. Este valor se puede modificar, ya sea escribiendo un número, o si me posiciono acá adentro y voy con la ruedita, vemos que si me desplazo hacia arriba, voy cambiando a un valor más alto y para abajo voy disminuyendo el valor. Voy a cerrar un poquitito. Entonces, este valor que está acá es el grosor que va a tener este guión. Ahora bien, el siguiente valor, que es el hueco, es la distancia que va a haber entre cada uno de los guiones. Si yo, por ejemplo, si yo lo dejo en 10 y le pongo Enter, es la misma distancia que es la que tiene ahora. Entonces voy a poner 50, por ejemplo. Es mucho, voy a ponerle 15. Entonces ahí con 15 hace una separación un poco más amplia. Y yo lo puedo ir modificando también con la ruedita. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de cuadraditos, quiero que sean círculos? Al poner la opción de extremo redondeado, se hace redondeado, pero no deja de ser un rectángulo. Entonces, en este caso lo que se hace es lo siguiente. Si vamos disminuyendo el valor del guión, fíjense cómo más o menos se van haciendo los circulitos. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es dejarlo en 0 o, acá directamente en 0, si no, se me borró todo. Después, los círculos, para hacerlos más grandes, le vamos cambiando lo que es el valor del grosor. Y a medida que aumentamos el grosor, fíjense, si yo los quiero así de gruesos, entonces para que no me queden amontonados, ahí debemos aumentar lo que es el valor del hueco. Entonces ahí van siendo y va quedando más disperso. Voy a hacerlo un poco más chiquitito. Y lo voy a tener así.
En línea discontinua tenemos acá dos botoncitos. El primero es el que está activado por defecto. Y el segundo lo que me va a permitir es alinear, ya sean los circulitos o los cuadritos, para que se distribuyan a lo largo de la línea. Por ejemplo, en este caso vemos que el círculo inicial está acá bien correcto en el inicio del vértice. Pero el último punto se encuentra alejado del punto final. Entonces lo que podemos hacer acá es, al momento de activarlo, automáticamente ya coloca un círculo ahí en la esquinita. Entonces queda bien distribuido. Lo mismo ocurre si de repente, lo voy a colocar como estaba antes, tenemos acá un rectángulo. Acá lo mismo, fíjense que en el caso de las esquinas tenemos solamente un circulito, coincide justo en la esquina. Entonces al activarlo acá, hacemos que todos los circulitos queden en las esquinas y sea bien proporcional. Se pueden aumentar o disminuir, y acá voy a disminuir la distancia del hueco. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se van distribuyendo. Lo mismo si son un trazo hecho con una pluma, por ejemplo. Acá queda todo amontonado. Entonces si yo lo activo, ahí se distribuye y queda mucho más prolijo. Todo dependerá después del tipo de diseño que se realice. Si yo, por ejemplo, agarro estas líneas y las convierto en una curva, los círculos siguen el recorrido. Entonces yo puedo tener distintas opciones. Vamos a desactivarlo y esto va a ser un poco más finito. Después de las líneas discontinuas estaban las puntas de flecha, que lo habíamos visto cuando habíamos hecho el ejercicio de la pera, donde podíamos elegir un diseño tanto en un punto como en el otro. Abajo, en la sección de escala, tenemos para poder modificar. Fíjense acá que esta cadenita está como abierta. Significa que yo puedo modificar la escala, por un lado, de manera individual. Por ejemplo, solamente cambiar la escala de esta flechita para que quede más pequeña y esta queda intacta. Y puedo darle otra escala totalmente distinta. Por el contrario, si yo activo esta cadenita, significa que al momento de modificar una, ambas van a tener la misma modificación. Fíjense, puse 50% en una y automáticamente la otra tiene el 50%. La última opción, que es la de alinear, es la que me permite cambiar e indicarle, decir, bueno, a ver, ¿dónde va a estar ubicada la punta de flecha? La punta de flecha va a terminar justo en el vértice o va a terminar después del vértice. Por defecto está activado acá, al final del trazo. Pero yo puedo colocarlo, o sea, sería más o menos como esta opción, que es extremo proyectado, donde la línea sobresalía del vértice. En este caso ocurre lo mismo para los diseños. Y fíjense que este es el vértice y sobresale el diseño. Y con esta opción, el diseño queda justo en la terminación, o sea, en el punto final, ahí termina. Y la última opción, que es la del perfil, voy a usar la herramienta lápiz. Desde acá podemos elegir el diseño que va a tener este trazo. Si por ejemplo lo hago más grueso, ahí se nota mejor. Distintos perfiles. Ahora bien, hay algunos diseños, como por ejemplo, acá tenemos este de Mulan, donde podemos ver finitos y más gruesos los trazos. Después lo mismo acá también, finito y más grueso, que se pueden hacer con los pinceles. Acá también tenemos otro. Acá es trazo normal, pero después acá en algunas partes del diseño vemos que el trazo se hace más finito o más grueso.
Acá automáticamente el pincel, depende qué opción seleccionemos, Illustrator agarra el trazo y aplica este cambio. Pero si yo, por ejemplo, tengo una línea, voy a hacer un poquito más grueso, yo puedo cambiar una sección de la línea y hacerla un poco más gruesa o un poco más finita. Eso lo vamos a conseguir utilizando una herramienta que se encuentra justo en esta sección, que lo que me permite cambiar es la anchura. Entonces, herramienta, anchura, hacemos un clic, nos posicionamos en una sección. Fíjense que cuando me coloco el cursor en la línea aparece como un puntito. Hago un clic, pero mantengo presionado y sin soltar arrastro. Entonces ahí estoy cambiando lo que es el grosor de esta línea, o sea, la apariencia que tiene. Puedo posicionarme en otro punto distinto, mantener presionado. Fíjense, puedo hacerlo más grueso o puedo hacerlo incluso más angosto. Me posiciono acá y, por ejemplo, acá lo voy a hacer un poco más grueso. Desde acá, si yo mantengo presionado desde el circulito, puedo cambiar la ubicación de este grosor. Dice, bueno, a ver, lo quiero llevar un poquito más para este lado. Si quiero modificar y decir, bueno, quiero cambiar, quiero hacerlo más grueso, quiero hacerlo más angosto, cuando aparecen los manejadores, mantengo presionado y puedo editar lo que ya está hecho. Y puedo añadir la cantidad de puntos que yo necesite. Y esto lo puedo seguir editando. En este caso quedó ahí bien recto. ¿Qué pasa si quiero eliminar algunos puntos? En este caso lo que tenemos que hacer es un clic en el punto y tocamos la tecla suprimir. Ahora se me deja eliminarlo. Ahí está, con suprimir. Un clic en el punto y suprimir. Listo. Y ahí ya lo tenemos, tal cual la línea como la teníamos en un inicio. Esto es en caso que ninguna de las opciones que tenemos acá nos compensa. Así, bueno, a ver, esta la verdad que no me gusta, entonces le van cambiando el grosor a cada uno. Entonces pueden tener armada, dibujada ya la línea, o sea, con pluma de manera normal. Arman las curvas, o sea, arman todo lo que necesitan y después le van cambiando directamente la anchura en los puntos que necesitan. Y ahí tienen un mejor control del grosor del trazo. Bien, hasta acá sería esto lo que es el panel de trazo. Ahora, este que está acá, que es un relleno, esto voy a eliminar, chauchis. Voy a agarrar el que tengo arriba. Vamos a hacerle curva, curva, y curva también. Bien. Nosotros sabemos que a los elementos, esto lo voy a borrar si tengo más espacio, ahora sí. Nosotros tenemos un objeto, ya sea un rectángulo o una elipse. A estos elementos le podemos añadir un relleno degradado. Entonces yo puedo ir al menú ventana, voy a ir al degradado, este es uno que armé yo, y le voy a poner degradado blanco y negro. Ahora sí, ahí está. Tiki. Hago un clic acá, activo el relleno y le aplico también el degradado, donde tenemos las opciones, ya sea lineal o ya sea radial. Esto por un lado con lo que es el relleno. Además, también podíamos utilizar la herramienta de degradado para poder cambiar la ubicación de nuestro relleno. En el caso de los trazos, vamos a hacerlo un poco más gruesito.
En los trazos también se les puede aplicar un relleno degradado. Voy a hacer un clic acá en el trazo para activarlo y le voy a decir que quiero un degradé de colores. Puedo tener lineal, como también puede ser radial. En este caso, como no es demasiado grande, por eso no se llega a ver. Si yo me acerco un poco más, ahí recién vemos un poquito el círculo. Y acá también. Vamos a aplicarle degradado. Puede ser lineal o también puede ser radial. Al igual que el anterior, tendría que ser un poco más grueso, como para que se note más. Entonces ahí se nota el efecto de radial. Y si yo voy a la herramienta de relleno degradado, podemos ver que aparece un signo de prohibido. O sea, en este caso yo no puedo elegir la dirección que va a tener el degradado. Una vez que se crea, queda en esta posición. Ahora bien, voy a ir acá, voy a agregar un par de colores. Recuerden que para poder añadir colores van haciendo doble clic. Si hay alguno que no lo quieren, le hacen un clic acá y directamente lo eliminan. Y así van añadiendo. Una vez que tienen varios, si yo por ejemplo los voy acercando, entonces se va notando más la unión entre un color y otro. Voy a traer otro acá. Bien, entonces acá tenemos el diseño. Una vez que arman un diseño, la lista desplegable, fíjense que pueden volver al diseño tradicional. Deshacer. Ahora bien, así como lo colocamos, nosotros tenemos, como está activada la opción de trazo, acá se activa 3 opciones, ¿sí? Estas 3 opciones, cada una de ellas va a ser un efecto distinto dentro de nuestro trazado. La primera opción que viene por defecto, que es la de aplicar el degradado dentro del trazado, esta siempre va a estar activada. La segunda opción, que dice aplicar degradado a lo largo del trazo. Al momento de hacer un clic, lo que va a estar haciendo es lo siguiente. Fíjense que el color inicia con un rojo. Por lo tanto, acá elige un punto e inicia. Acá tenemos el rojo. El siguiente es como naranja, verde, azul, amarillo, magenta. Después acá tenemos el verde y por último el azul. Y acá se nota la unión, ¿sí?, entre los dos colores. Lo que está haciendo el degradado es continuar el recorrido. Y después, por último, la opción de aplicar relleno a lo ancho del trazo, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a rellenar, va a crear como un efecto de marco. Si yo me acerco acá, fíjense que tenemos primero el rojo, después el naranja, después el verde, el azul, el amarillo, el magenta, luego viene el verde y por último viene el azul. Entonces le crea como un diseño que es bastante bonito. Acá también va a ocurrir lo mismo. Desde acá voy a ver si le puedo dar el mismo color de relleno. Un segundillo, los voy a muestras. Así no lo armo de vuelta. Entonces acá, por ejemplo, en este caso está lineal. Si yo elijo la opción de aplicar a lo largo del trazo, igual que en el anterior, toma un punto de inicio, hace todo el giro hasta que llega al final. Y la última opción aplica también el relleno. Toma un punto inicial, que es este, y después viene el punto final. Acá porque fue lineal, pero si es radial, en este caso fíjense cómo se repite. El punto final está repetido en ambos sectores y luego
va hasta el centro hasta que llega acá en el rojo. Y ahí lo tenemos. En este caso, como es un trazado, tenemos por defecto la primera opción, que solamente aplica el relleno. Y fíjense cómo van las líneas. Ya tenemos la línea que va en esta dirección y se ve así como inclinada. Inclinada o media derechita. Y si yo le activo la opción para que continúe a lo largo del trazo, automáticamente se pone en horizontal y va siguiendo todo el recorrido, desde el primer color hasta el último color. Entonces, a pesar que la herramienta de degradado no la podemos utilizar para cambiar, tenemos acá estas opciones de trazo para ir haciendo algunas correcciones. Vamos a abrir el ejercicio que se llama sombreros. En este caso, yo para que no los dibujen, ya están los sombreros ahí armaditos. La idea es cambiar las propiedades para que queden con esta apariencia. Esto lo voy a cerrar provisoriamente, así no hay tanta cosa en la pantalla. Desde el menú Ventana van a ir a Muestras, y acá en Muestras ya van a tener algunos rellenos que son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos el relleno degradado, deja la foto abierta, que es el que vamos a estar utilizando acá adentro, y este amarillo patito que lo tenemos acá. Entonces voy a hacer un clic en este recuadro. Tengan en cuenta este detalle, que uno siempre se olvida, yo también a veces me olvido. Acá, por ejemplo, está activado el trazo. Entonces, si yo, por ejemplo, le activo el color amarillo, lo que voy a estar haciendo es cambiando el color amarillo del trazo. Paso para atrás. Entonces, en este caso, activamos la opción del relleno. Y ahí hacemos un clic para asignarle el relleno. Si es un amarillo demasiado fuerte, no hay problema. Hacemos doble clic acá en la opción del relleno y lo hacemos un poquito más pálido. Para este elemento, hacemos un clic, está activada la opción de relleno y tiene que tener un degradado radial. Y automáticamente ya lo coloca. Si queremos hacer alguna modificación, desde el menú Ventana Degradado podemos hacer las correcciones que queramos. Si el amarillo no lo queremos tanto o queremos que sea más atenuado, o sea que ocupe más espacio, entonces ahí vamos aumentando y vemos como el amarillo cobra terreno y se va aproximando. Pueden hacer las modificaciones siempre desde el panel degradado. Después lo que es el grosor de los trazos, podemos seleccionar con Shift presionado todos los rectángulos y a todos los rectángulos le puedo cambiar directamente el grosor. Desde acá también, si voy con la ruedita del mouse, para arriba aumenta el grosor y para abajo lo va disminuyendo. Me lo voy a dejar en 2. Entonces acá ya estaría lo que es el primer sombrero. En el siguiente tiene como un pequeño relleno, son como unos palitos. Entonces voy a hacer un clic, me aseguro de tener la opción de relleno activada y desde acá, en las muestras, este que se encuentra aquí, que es confeti, le hacemos un clic y ahí ya se aplica. Voy a hacer un poquito más grande porque no veo nada. Ahí está, medio chica tal, profe. Entonces de acá podemos visualizar mucho mejor los rellenos. Luego, fíjense que también acá, en el bordecito del sombrero, también tenemos el mismo relleno. Así que voy a hacer un clic, me aseguro de tener el relleno activado y activo confeti. Para hacer esta pieza es una copia de acá de la solapa del sombrero. Entonces voy a agarrar esto y con Alt presionado lo voy a arrastrar hacia afuera.
El trazo no lo quiero, así que voy a hacer un clic en el trazo y elijo la opción ninguno. Y ahí ya lo sacamos. Ahora lo que necesitaría es que el sombrero esté por delante de la figura. Si son demasiados objetos, se puede ir al panel de capas, buscar dónde está esta figura y arrastrarlo y cambiar la ubicación. Pero lo que yo recomiendo es, como sabemos que todo el sombrerito va a estar delante, con Shift voy haciendo clic en las distintas partes. Una vez que está todo seleccionado el sombrero, me voy al menú objeto, organizar y le digo traer al frente. Y ahí ya lo tenemos todo delante. El color, este que está acá, el naranja, es más tenue, pero si lo miramos bien, se puede visualizar parte de la figura que está de fondo. O sea que tiene como un efecto de transparencia. Así como está la figura seleccionada, acá hay un panel llamado opacidad, donde si yo hago un clic en el botoncito de opacidad, se despliega este panel, que es el panel de transparencia. Desde el menú ventana, acá tenemos transparencia, y acá tenemos el panel ya abierto. Tenemos acá el 100%, que es lo mismo que si lo cambiamos desde acá. Voy a ponerle, por ejemplo, 50%. Fíjense cómo automáticamente realizó el cambio también de este lado. Entonces acá tenemos ya la transparencia. Pueden hacerlo más o menos transparente. Eso lo van manejando ustedes. Si no desde acá o desde acá, le pueden cambiar y poner directamente un valor. Supongamos que yo no quiero ni 50 ni 40, quiero 45. Entonces acá pongo 45 y aprieto Enter. Y ahí ya automáticamente lo puso en 45%. Lo único que después cuando despleguemos la lista, ese valor no va a quedar almacenado. Ya que si yo elijo 40 o 50, automáticamente queda ahí. Con la ruedita del mouse también, como pasaba con los trazos, si yo bajo, disminuye el valor. Si yo subo con la ruedita, ahí vemos cómo aumenta el valor del porcentaje. Es también como para ir uno por uno. Y acá lo que sería el sombrerito, ahí ya lo tenemos. Entonces acá tenemos los distintos colorcitos. Seleccionamos, no se olviden siempre, relleno y ahí le van dando los colores. Una vez que tienen un color, pueden hacer doble clic, se abre el selector de colores y ahí van haciendo las modificaciones. De acá lo que tengo que explicarles es cómo hacerle este trazo que se encuentra ahí. En este caso, este color está en el relleno. Yo quisiera este color, pero en el trazo. Así que lo que hacemos es, acá en este pequeño panel, hacemos uso de este botoncito para invertir el relleno con el trazo. Lo mismo si es al revés. Si el color del trazo lo quiero en el relleno, se invierte. Y ahí ya lo tengo. El trazo es muy finito, así que voy a desplegarlo y le voy a dar un toque un poco más grueso. Estaría más o menos. Para poder hacer la separación vamos a tener que usar la opción de líneas discontinuas. Así que me voy al panel ventana y me voy hasta trazo. Activamos la opción de línea discontinua y desde acá tenemos que cambiar los valores. Entonces acá vamos a colocarle los siguientes datos. Tenemos 12. Acá voy a colocarle 12 nuevamente para que haga la separación. Y como son bordes redondeados, ¿sí? Y las líneas están, en este caso, estas terminaciones están abiertas, por lo tanto voy a hacer uso acá de las opciones de acá, el remate redondeado. Entonces ahí ya más o menos tenemos los puntitos. Acá voy a hacer otra secuencia. Y esta la voy a dejar vacía. En este caso, lo que es la opción de línea discontinua tiene activada
la opción para que se distribuyan los diseños. Y en este caso yo no quiero que se distribuyan, yo quiero que me acepte los circulitos junto con este trazo que ya está hecho. Así que hago un clic acá y automáticamente ya aparecen los otros circulitos. Bueno, el resto del relleno se lo dejo para que después lo hagan ustedes, pues solamente cambiarle el color, no tiene nada raro. Después acá lo mismo, este va a ser de color naranja y va a tener una transparencia, como en este diseño que está acá. Y este diseño en los bordes lo vamos a encontrar acá. Voy a activar los trazos. Si yo me voy hasta las muestras, acá tenemos los distintos colores de relleno o patrones. Así que me voy a ir hasta la opción de pinceles. Voy a desplegarlo y voy a hacer un clic en el laurel. Y automáticamente ahí ya se genera el diseño. Estos diseños ya vienen predefinidos dentro de Illustrator. Si quiero ver más, tenemos acá, desde este botón, podemos abrir la biblioteca de pinceles. Tenemos artísticos, bordes, decorativo, distintas opciones. O también desde este botoncito que se encuentra acá, se puede acceder a las bibliotecas. Pincel caligráfico, bordes decorativos, flechas, vectores. En el momento que hacemos un clic, se abre otro panel donde nos muestra los distintos diseños. El trazo, la figura sigue activa, el trazo también, entonces yo puedo ir cambiando. Estos diseños, si por ejemplo tengo un recuadro, voy a dejarle como estaba antes. Entonces acá tenemos este diseño. Queda mucho mejor en un... como son bordes. Y después desde acá también se va cambiando. Tiene una biblioteca bastante amplia. Bueno, la idea es que realicen ustedes un efecto que les voy a mostrar que se puede hacer con trazos. No hace falta que lo hagan, pero es para que lo tengan en cuenta. Muchas veces por ejemplo, estamos buscando como rayos de luz vectoriales, tipo vectores, que son como unos pequeños rayitos que van desde el centro y son como unas líneas que se van haciendo más gruesas a medida que van llegando al final. Ahora voy a hacer el diseño para que se vea bien. Voy a hacer un círculo. Voy a buscar el trazo. Tuki. Bien. El grosor tiene que ser bastante amplio. En este caso le voy a poner 100. Después lo vamos a tener que hacer un poquito más grueso. Acá voy a activar lo que es la línea discontinua. Fíjense que en este caso como tiene las propiedades del anterior, entonces queda, lo voy a dejar ahí directamente. Voy a dejar solamente el primer valor. Este 12, que si yo muevo la ruedita, también se pueden ir modificando los valores. ¿No? Fíjense que va haciendo más gruesos o más finitos. En el grosor llega a 100, este es el tope, pero yo tranquilamente puedo borrar este dato y ponerle otro distinto. Por ejemplo, puedo poner 200. Vamos a poner 225. No, vamos a poner 300. Entonces, estos serían los famosos rayos de luz. A medida que se va aumentando lo que es el valor del guión, va siendo más grueso y tiene más separación. Y fíjense que a medida que vamos haciéndolo, ahí más chiquitito, el valor se va haciendo más finito. Ay, mis ojos. Entonces, solamente con un círculo y modificando lo que es el trazo, ahí ya directamente podemos tener
un rayo de luz. Después se le pueden aplicar distintos efectos de relleno. Como en este caso relleno radial, como para que tenga un tono de luz más en el centro y después otro tono de color. Bien. Chau chis. A continuación, lo que vamos a trabajar ahora van a ser con los pinceles. Así que vamos a abrir el archivo este de pinceles. Vamos a ver unos detalles. ¿Dónde están? Acá tenemos el documento. Y este es el archivo que vamos a tomar como referencia para poder seguir la guía de los colores y cómo tiene que ir quedando más o menos. Voy a hacer uno nuevo. Aquí. Bien. Acá tenemos la herramienta pincel. Mantenemos presionado. Y bueno, si tenemos pulso va a quedar más lindo. Una vez que tenemos el trazo realizado, podemos cambiarlo desde las propiedades que se encuentran acá. Ya sea lo que es el grosor, como también el diseño. Más o menos como lo que habíamos visto en el trazo cuando cambiábamos el perfil. Si yo, por ejemplo, cambio el perfil, fíjense que no importa el que elija, no hace ninguna modificación. Esto ocurre porque desde acá, en la opción de definición de pincel, ya está activado un estilo de pincel. Entonces, para que se apliquen los perfiles, debe estar en la opción de básico. Entonces hacemos un clic en básico. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Una vez que está en básico, ahora de la lista podemos elegir un diseño. Y va cambiando. Fíjense que va a quedar activo. Pasamos a básico. Y elegimos el grosor que queremos asignarle. Los pinceles son trazos, por lo tanto, desde acá yo puedo hacerle el clic y cambiarle el color que va a tener mi trazo. Lo mismo si quiero hacer el relleno, también puede ser el relleno, el trazo con color degradado. Ahora bien, vamos al menú ventana. Voy a activar acá la opción de pinceles. Teníamos distintos diseños de pinceles que podíamos seguir agregando. Acá ya vienen algunos que están por defecto. Mantengo presionado el punto, entonces de este punto es más grueso y acá va a ser más finito. Si elijo otro diseño distinto, fíjense que cada uno tiene un diseño diferente. En este caso tenemos un degradé de color porque está activado el relleno degradado. Pero si yo lo dejo en negro o un color, fíjense que va a quedar solamente de ese tono de color. Entonces, por ejemplo, se podría, si tenemos una tableta gráfica, podríamos crear distintos trazos de colores. Acá voy a hacer un rectángulo, elijo esta opción y acá automáticamente ya tengo este diseño, ¿no? Como es un marco. Ahora bien, estos pinceles ya están armados, ya vienen predefinidos. Incluso si van al trabajo de pinceles, se van a encontrar que hay más diseños. Yo puedo modificar incluso los pinceles que ya están acá. Si yo, por ejemplo, le hago doble clic, se activa el panel de opciones de pincel caligráfico. Si yo hago cualquier corrección acá, automáticamente se va a estar cambiando dentro de este panel. Lo que yo les recomiendo es que si van a estar jugando con los pinceles, cambiándole los valores, les recomendaría, si por ejemplo queremos modificar hacer un duplicado. Mantenemos presionado y arrastramos en el panel inferior, sería el botoncito como para crear una capa nueva. Soltamos ahí y ahí se crea un duplicado.
hago doble clic, le voy a cambiar el nombre, voy a poner pincel 1. Y desde acá tenemos lo que es el ángulo para poder cambiar la rotación, pero primero le voy a cambiar un poquito la redondez. Pues si le cambio el ángulo siendo un círculo, no, no va a tener mucho sentido. Entonces acá le voy cambiando la redondez, fíjense cómo queda más aplastadito, y desde el ángulo le voy cambiando la dirección del trazo. Y después lo que es el tamaño, para que sea un poco más grande o más pequeño. Supongamos que lo tengo así, voy a poner OK, y acá ya tengo mi pincel creado. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo, si bien trabajar directamente con la herramienta pincel, o puedo ir con pluma, y así como está la pluma, puedo asignarle este trazo de pincel que se encuentra acá, y automáticamente va a adoptar la forma que se encuentra acá. Si yo hago doble clic y le hago una modificación, que la modificación la puedo hacer ya sea desde este panel o puedo ir directamente a la miniatura, desde acá afuera mantengo presionado y le voy cambiando lo que es el ángulo. Y desde estos puntitos le voy cambiando lo que es la redondez. Por ejemplo, lo voy a hacer ahí bien finito y voy a cambiar la dirección así, por ponerle algo. Si aprieto el botón de previsualizar, ahí podemos ver los cambios, ¿sí? Como quedaría ahora con estas modificaciones. Y como está activada la opción de previsualizar, cualquier cambio que yo haga se va a ver reflejado. En el momento que presionamos OK, se va a abrir este panel. Me dice que este panel está en uso, este pincel está en uso y ciertos trazos pueden haber cambiado sus opciones. ¿Desea aplicar los cambios a los trazos de pincel existente? ¿Qué quiere decir? Si yo presiono aplicar a los trazos, quiere decir que los trazos que yo ya tenía hechos con las configuraciones previas del pincel se van a actualizar con estos cambios nuevos. Entonces aplico los trazos y cambia todo lo que yo haya diseñado. Dejar los trazos significa que hago las configuraciones, pero serán los cambios para los próximos trazos nuevos. O sea, los trazos viejitos que yo tenía previos, esos quedan, tal cual como los tenía antes. La mayoría de las veces se va a aplicar la opción de decir, no, yo cambié el pincel y quiero que se actualice ya los trazos que tengo, que dibujé. Entonces se van a ir cambiando. Así como lo tengo, se pueden ir modificando. Esto por un lado. Si yo quiero agarrar uno que ya está armado, chauchis, lo duplico y le hago los cambios. ¿Qué pasa si yo quiero hacer uno totalmente nuevo? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar una línea, voy a sacarle el relleno, chau. Y esta línea voy a utilizar la opción de anchura, la herramienta anchura, para hacer los puntos. Me voy a posicionar acá y lo voy a hacer un poco más ancho. Me voy a ir acá y lo voy a hacer un poquito más angosto. Bien. Entonces, Pau, yo me retiro un segundito, pero después sigo mirando. ok, no hay problema, no hay problema. Cuando vuelva te pregunto. Dale, dale. Don't worry. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo armado este diseño. Y este que está acá, así como está, con la herramienta mover, voy a mantener presionado. Y sin soltar, lo voy a tirar acá en la sección de pinceles. Al momento de soltarlo, Illustrator me dice, bueno, ¿qué es lo que querés crear con este pincel? ¿Un pincel de dispersión, un pincel de arte o un pincel de motivo? En este caso voy a elegir la opción de pincel de arte. Y pongo OK. Acá se abre un panel un poquito más amplio, donde yo le puedo asignar un nombre. Voy a ponerle pincel de ejemplo. Desde acá
se pueden hacer algunas modificaciones, como por ejemplo lo que es el ancho. Se puede hacer un poco más amplio o un poco más pequeñito. Eso después se puede cambiar. Acá cambiar la escala. Voy a hacer un poquito más pequeño. Sería un poquito más pequeño del tamaño original que tiene. Si yo, por ejemplo, no lo quiero así tan grueso, ya desde acá le puedo asignar otro trazo distinto que sea más pequeñito. También después desde acá se puede asignar un color base. Lo voy a dejar en 100%. Y ok. Entonces acá ya aparece. Voy a ir con pincel y como estaba activado, automáticamente ya le hizo el efecto. Si yo despliego el panel trazo y lo voy haciendo, fíjense que de tan grueso que es en la parte inicial, entonces yo tendría que hacerlo. Vamos a ponerle 1. Y tendría que ir achicándolo para hacerlo más finito. Entonces, yo por ejemplo puedo hacer un clic acá y puedo cambiarle y hacerlo un poco más pequeño. Vamos a hacerlo un 10%. De vuelta. Lo voy a aplicar. Y ahora fíjense que está en 1 y es bien finito. Y yo puedo seguir aumentando el valor. Recién cuando llegue más o menos a 9 es como lo tenía hace un ratito. Siempre recuerden, haciendo doble clic se abre el panel para poder hacer todas las modificaciones. Cuando se posicionan en un cuadrito donde hay números, pueden ir cambiando con la ruedita el valor. Y aplicamos para que se actualicen los cambios siempre. Ahora, por ejemplo, este lo habíamos hecho con este diseño. Vamos a cambiarle el color. Al momento de cambiarle el color, fíjense que no me deja. Por más que yo tengo acá seleccionado el trazo, por más que acá en la lista le cambie color, acá no me hace ningún cambio. ¿Por qué? Porque el diseño, como yo lo armé, es de este color. Entonces me va a conservar este mismo color acá. Si yo quiero cambiarlo y decir, no, yo por ejemplo quiero elegir después el color que quiero asignarle. En la sección de coloración, que se encuentra acá, en método por defecto está en ninguno, para que sea siempre el color base de cómo fue creado. De la lista desplegable hay varias opciones: matices y gradaciones y alteración de tono. Voy a colocar matices, voy a presionar OK, voy a aplicar a todos los trazos. Y ahora cuando yo le cambie el color, voy a ponerle un azulcito, automáticamente vemos cómo cambió. Vamos a ponerle otro color distinto y vemos cómo va cambiando. Entonces de esa manera yo puedo cambiar el color del trazo. Más que nada porque es un pincel de arte, entonces acá le activé la opción de matices para poder hacer esos cambios. ¿Qué otra opción? Yo por ejemplo puedo poner un texto. Si yo escribo, vamos a poner Illustrator. Así como está, mantengo presionado y lo arrastro. Y también puedo hacer un pincel de arte. Voy a poner OK. En este caso me dice, la ilustración seleccionada contiene texto, que debe convertirse en contornos para poder usarse como pincel de arte. Entonces, para poder convertirlo en contorno, vamos al menú texto y desde acá ponemos crear contornos. Y ahí ya lo tenemos. Pincel de arte y OK. Y acá automáticamente ya se creó el pincel. Vamos a ponerle pincel Illustrator. Acá también le voy a colocar la opción de matices. Entonces yo puedo hacer acá con pluma
Voy a cambiarle, tuki. Elijo Illustrator y acá podemos ver cómo el texto Illustrator trata de adaptarse a esta pieza. Si yo tengo acá un círculo y pongo acá Illustrator, ahí vemos cómo queda todo acá a lo largo. Si yo este trazo lo cambio, por ejemplo voy a hacer un clic acá y voy a suprimir este punto, me queda el medio círculo y ahí vemos cómo el texto también se va adaptando. Voy a hacerle algunos cambios. Herramienta anchura. Y hoy vemos algunas secciones, cómo se van haciendo más gruesas y más finitas. Entonces se crean algunos efectos bien bonitos. Después tenemos otros pinceles. Supongamos que yo, por ejemplo, no quiero armar uno de cero y arrastrarlo. Desde este botón que se encuentra en la parte inferior que dice Nuevo pincel, yo puedo definir un pincel totalmente de cero. Si por ejemplo pongo pincel de cerdas, al presionar OK, aparecen, bueno, el nombre que se lo podemos asignar, y en la opción de forma tenemos distintas puntas de pinceles. Entonces, por ejemplo, abanico redondeado, que es el que se encuentra acá, ya viene por defecto. Abanico plano. Entonces, cada uno de estos pinceles ya viene con algunas opciones predefinidas, que se pueden ir cambiando. Si yo, por ejemplo, voy a tamaño, le voy cambiando lo que es el grosor. Este de tamaño es más o menos lo que nos ocurrió con este pincel. Si le damos un tamaño demasiado grueso, cuando estemos trabajando con un punto va a quedar una cosa súper gruesa. Pero en este caso lo que voy a hacer es, lo dejamos bien grueso para poder ver bien la previsualización. Si lo dejamos finito, cualquier cambio que hagamos acá no lo vamos a poder apreciar correctamente. Entonces el tamaño yo les recomiendo que lo dejen a tope, así lo pueden ver bien. Longitud de cerdas, a medida que lo vamos cambiando, fíjense que queda más estirada lo que es el trazo, más alargado o más comprimido. La densidad de las cerdas, la cantidad de cerdas que va a haber, si son pocas o si son varias. Después el grosor de ellas, tenemos si va a ser más finito o más grueso. Fíjense que cómo se va haciendo cada vez más redondeado. Después la opacidad, los niveles de transparencia. Y después lo que es la sección de la rigidez. Fíjense que en este caso es un poquito más recto y acá hace una pequeña una curvatura. Voy a ponerle pincel de cerdas, ejemplo, y pongo OK. Y ahí ya se creó este pincel. Voy a hacerle doble clic, pues le voy a bajar lo que es el grosor, más o menos por acá, y OK. Esto está activado, voy con el pincel, voy a dar un color, y ahí lo tenemos. Entonces, si les gusta pintar, la verdad que las opciones de los pinceles están muy buenas. Pueden mantener presionado. Fíjense que cuando van pasando varias veces sobre una misma sección, es como si realmente estuviéramos pintando. Todo esto desde este botoncito. Bien, me está faltando otro pincel que es el de dispersión. Voy a hacer acá un rectángulo. Un segundillo, voy a ajustarlo en horizontal. Ahí está. Tendría que haberlo ajustado antes de hacer el rectángulo, pero no importa. Bien. Voy a checar un poquitito.
¿Viste? Chauchis. Bien, supongamos que tenemos acá, voy a representar, vamos a hacer un cielo bien oscuro, bien negro. Acá voy a dibujar una estrellita. Vamos a darle un relleno amarillo. Bien, entonces, esta estrella la voy a arrastrar hasta acá. Y en este caso, quiero generar un pincel de dispersión. Vamos a ponerle OK. Un pincel de dispersión lo que me va a permitir es, por ejemplo, yo puedo cambiar lo que es el espaciado a medida que voy haciendo más o haciendo menos. Puedo cambiarles también el tamaño. Ven que voy a crearlo solamente. Pincel de dispersión. Voy a poner la estrella. Porque como es una sola no van a ver ningún cambio. Entonces acá tenemos la estrellita. Chauchis, hasta la borro. Ahora voy a hacer un recorrido. Sin relleno. Ahora estaría. Y así como está, le voy a aplicar la estrellita. Ahora sí. Hacemos doble clic. En la opción de tamaño, yo puedo modificar lo que es el tamaño, siendo el 100% el valor inicial que tenía en un principio cuando la creamos. Un valor inferior a 100% va a hacer que sea más pequeñita y un valor superior a 100% va a hacer que se vea mucho más grande. Tengan cuidado porque mueven un poquito y se va demasiado. Esto lo que sería el tamaño. Fíjense esta opción que está fijo. Vamos a ver para qué sirve. La opción de espaciado, yo puedo controlar la distancia que va a haber entre las estrellitas. Fíjense que en este caso, cuanto más grande sea el valor, más espaciado hay entre ellas. Y cuanto menor sea el valor, van a estar más amontonadas. E incluso también se van a estar superponiendo. La dispersión es la distancia, o sea, la separación que va a tener la estrella con el trazado que nosotros hicimos. Si yo, por ejemplo, lo muevo hacia la izquierda, vemos cómo se está yendo. Y si lo muevo hacia la derecha, vemos cómo se va para arriba. A la izquierda se va para abajo del trazo y a la derecha se va por arriba. Y en el caso de la rotación va a estar girando, ya sea de manera positiva o negativa. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No. Very good. Joya, joya. Bien, hasta acá todos los valores son fijos. Quiere decir que si yo modifico uno, esa modificación va a afectar a todas las estrellitas que tenga en mi recorrido. Si yo despliego la lista y activo la opción al azar, significa que voy a tener dos valores. Por defecto, si esto está fijo, fíjense que está desactivado. Entonces yo lo puedo poner al azar. Entonces de esa manera yo puedo decir, bueno, por un lado va a haber estrellas que tengan un tamaño más pequeño y por el otro lado va a haber otro grupo de estrellas que tengan un tamaño mucho más grande. También puedo esto cambiarlo. No necesariamente tienen que estar por encima del 100%. Yo, por ejemplo, no las quiero tan grandes. Las quiero pequeñitas y un poquito más grandes. Entonces, si yo este cabezal lo llevo al mismo valor que el otro, más o menos al 32%, quedan todas del mismo tamaño. Pero las voy a aumentar un chiquitín más, ¿no? Como para que haya una leve diferencia. Un poquito más. Lo mismo ocurre con el espaciado. Le voy a poner al azar. Entonces yo puedo ir modificando que queden algunas secciones más amontonadas y otras un poco más separadas, más distanciadas. En la sección de la dispersión, lo mismo. Puede ser al azar, donde haya estrellitas que vayan por debajo de la línea o por encima. Entonces ahí se puede ir cambiando. Y después la rotación, lo mismo, que sea al azar.
que algunas estrellitas giren para un lado y otras tengan otra dirección distinta. Después lo van a ir, se va modificando, depende de lo que ustedes necesiten. Y ponemos OK. Aplico los trazos. Y acá lo tenemos. Cada vez que yo hago un clic en la estrella, va variando el trazo. Ahora, por ejemplo, voy a hacer otro por acá. Y tenemos las estrellitas. Entonces, solamente con un pincel ya llené el cielo de estrellas. Voy haciendo clics. Hago un clic para activarlo y voy haciendo clic para ir modificándolo. Hago un clic acá y voy haciendo clic en las estrellitas. Para que se vaya variando y vaya cambiando. De manera aleatoria. Hago un clic afuera y ahí ya quedan las estrellitas. Y esto igualmente, si yo por ejemplo agarro el trazo y lo desplazo, va cambiando. Uy, eso no. Y si en vez de quieran hacer alguna modificación, van a la estrella. Acá lo mismo. Si yo, por ejemplo, agarro lo que es el contorno, por ejemplo, acá le voy a dar un contorno naranja. Y le voy a dar un trazo de 6, por ejemplo. Entonces, acá lo que se modifica con el trazo de 6 es solamente el tamaño de las estrellitas, pero no el color. Entonces, siempre que tengan que hacer alguna modificación con el color, hacen doble clic y activan acá. Fíjense en este detalle. Si yo activo matices, vamos a poner OK, lo voy a aplicar, y ahí se activó lo que es el color de contorno. Entonces yo sí cambio los contornos, ahí van a quedar. Y acá, si por ejemplo le asigno un color de relleno, le hace un relleno a lo que es la línea. Me está pintando la línea. Así que en este caso tenemos más opciones aparte de matices. Tenemos matices y gradaciones y alteraciones de tono. Cada una de estas opciones, si yo hago clic en esta lamparita que me dice trucos, me va diciendo más o menos cómo va a estar quedando, depende de qué opción seleccionemos, la apariencia que va a tener. Entonces yo puedo ir probando igualmente, decir, bueno, a ver, si elijo matices y gradaciones, ¿cómo va a quedar mi estrella? Lo aplico a los trazos que ya están hechos. Y tenemos que, lo cambiamos, no, un violetita. Y fíjense cómo va cambiando y es medio tenue lo que sería el color que se encuentra acá. Y si yo elijo alteraciones de tono, acá me conserva lo que es el contorno negrito y yo puedo cambiarle lo que es el relleno. Supongamos que yo ya terminé mis estrellitas, quedaron re lindas, re monononas, y yo ya no quiero trabajar con esta opción de pincel de dispersión. Quiero tener la posibilidad de agarrar las estrellas y cambiarlas a otra ubicación totalmente distinta. Entonces, lo que se hace en este caso es lo siguiente. Yo si por ejemplo voy con la herramienta de selección directa, puedo hacer un clic en el punto y puedo seguir modificando el trazo. Y las estrellas se van a estar adaptando a este trazo y a estas modificaciones que voy haciendo. Si yo quiero agarrar esta estrellita y decir, bueno, me gusta cómo está el resto de las estrellas, pero esta pobrecita me quedó corrida y no quiero volver al panel de estrella, ir cambiando la dispersión más o menos, quiero agarrarla y llevarla directamente. Entonces lo que hacemos es, así como está seleccionado, vamos al menú objeto y una opción llamada expandir apariencia. Al momento de expandir la apariencia, ya estos elementos son objetos individuales.
En este caso me los toma todavía como un conjunto, porque lo que tengo que hacer es desagruparlos. Y ahora fíjense que yo puedo seleccionar las estrellas de manera individual y trasladarlas. Lo que sí hay que recordar es que ahora ya son objetos individuales. Ya no puedo ir acá a hacer las modificaciones. Si por ejemplo quiero cambiarle el tamaño, hacerlo más chiquititas, aplicar los trazos, el resto de los trazos se van a estar modificando, pero estas estrellas que están acá, como yo lo expandí, no se va a modificar. Y me está faltando un último pincel, que es el pincel de motivo. Bien, el último, que es el de motivo, nosotros, por ejemplo, fíjense que cuando yo seleccionaba un rectángulo, el motivo que yo elijo, voy a cambiar el color si se ve mejor, vamos a hacer más grueso, automáticamente es como que detecta las esquinas y se posiciona de manera correcta. Esto es porque los pinceles de motivo nos permiten colocar determinadas piezas en un sector del trazo. Si yo hago doble clic, acá podemos ver en esta sección cómo fue armado para que quede de la siguiente manera. Entonces, lo que es el trazo común es la primera opción. Fíjense dónde está el cuadradito chiquitito indicando en la línea. Después para las esquinas, todo lo que sea esquina, que quede este diseño. Y después en este diseño también, en caso de que haya otra esquina en el medio. Y tengo espacio para 2 pedacitos más. Entonces yo tranquilamente podría tener, vamos a hacer una estrella, voy a dar un color de relleno, dije, ahí está. Quiero que las estrellas estén en las esquinas y después el resto sean circulitos en el medio. Entonces con una elipse, vamos al otro color. Las elipses van a ser celestes. Bien, entonces voy a tener esto armado. Sin nada seleccionado, así como están las estrellas, la estrella del círculo, me voy a ir a muestras y voy a arrastrar. La estrella la voy a colocar acá. Y acá el círculo. Voy a hacer doble clic en la estrella y le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle estrella. Y ahora presionamos doble clic en el círculo y vamos a ponerle círculo. Fíjense, para poder salir, porque estamos acá dentro de todo esto, entonces acá, en este caso, vuelvo para atrás. O lo puedo poner acá directamente hecho y ahí ya quedaría el círculo. Bien, entonces, lo del nombre es importante porque en el panel de Illustrator, cuando nosotros seleccionemos el diseño, voy a dejarle básico, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo muestras lo que voy a estar usando. Ahora acá voy a hacer un nuevo pincel, un pincel de motivo. Y acá, fíjense cómo aparecen. Si yo no le hubiera puesto nombre, no lo podría encontrar. Entonces voy a poner círculo a esta parte. Y a las esquinas le voy a poner la estrella. Lo voy a dejar todo como está y voy a poner OK. Con mi recuadro seleccionado, voy a hacer un clic en este pincel de motivo y acá ya lo tenemos armado. Entonces fíjense que primero llevamos a muestras las figuras, sin nada seleccionado hicimos las modificaciones y después desde pincel creamos un pincel totalmente nuevo. Para este diseño, si miramos el terminado, fíjense que tenemos el solcito en las esquinas y las nubes acá adentro. Si yo me voy acá,
a la sección de pinceles, no tenemos el motivo armado, así que en muestras vamos a tener que llevar estos dibujitos. Para poder llevarlos a muestras, fíjense que yo quiero seleccionarlo y no me deja. Vamos a ventana, capas. Esto ocurre porque estas capas están bloqueadas, así que las voy a desbloquear. Voy a agarrar esta muestra, voy a arrastrar acá, hago un clic afuera, voy a agarrar el solcito y lo tiro ahí. Listo. Y esta capa la voy a bloquear directamente. Pues solamente una guía. Voy a asignarle los nombres. Vamos a ponerle nubes. Y acá le vamos a poner sol. Entonces ahí ya tenemos lo que es la nubecita y el solcito. Ahora, vamos a empezar por estas secciones del... Vamos a arrancar por el arbolito. Fíjense que tiene este diseño. Así que voy a agarrar la herramienta. Puede ser con el pincel o con la pluma, como lo que a ustedes les resulte más cómodo. Asegúrense que no tenga... Si usan pluma, asegúrense que no tenga relleno. O si no, directamente con el pincel. Seleccionamos carboncillo. Y acá empiezo. Donde yo mantenga el punto presionado va a ser la sección más gruesa. Si yo, por ejemplo, mantengo presionado de acá y arrastro hacia abajo, la parte más gruesa va a quedar arriba. Para que tengan en cuenta cómo lo van a estar diseñando. Y así lo vamos armando. Si quieren hacer alguna corrección de algún punto, con la herramienta de selección directa se van cambiando los puntos. Acá activamos pincel, seleccionamos carboncillo y continuamos con el resto. Selección directa si quieren cambiar los puntos. Un clic acá en el punto y lo van cambiando. Un clic acá y lo van cambiando. Si no quieren trabajarlo directamente con pincel y les resulta más cómodo pluma, por ejemplo voy a hacer un clic acá con la herramienta pluma, un clic acá, un clic acá y ahí ya generé lo que sería la línea. Después lo mismo. Voy con pluma, un clic acá, un clic allá, entonces ahí me queda exactamente igual que en la guía. Y hacemos un clic directamente. Después, una vez que ya tienen las líneas dibujadas, las pueden seleccionar todas juntas y le aplican directamente el pincel artístico. Bien, ahí lo tenemos. Si lo quieren hacer un poco más finito, lo seleccionan y desde acá le van cambiando lo que es el grosor. ¿Sí? Todo esto lo van corrigiendo ustedes. Después en el siguiente, esta parte que se encuentra acá, que es una soga, lo mismo. Podemos ir con el pincel o con la pluma. Activamos acá la cuerda, mantenemos presionado y sin soltar, hacemos el diseño. Vamos a hacer un poco más finito. Y ya lo tenemos. Un clic acá. Voy a cambiar un poquito. Si algún punto está de más, con la pluma eliminan el punto de ancla. Chuchis. Para los pastitos, voy a agarrar de vuelta pincel, voy a cambiar el color, voy a colocar acá un color verde.
y elijo el marcador. Mantengo presionado. Uy. Olis, que me perdí. Hello, ¿cómo va, Ticha? Uy, fiesta del súper. A las patadas. Antes que cierre. ¿Qué empezaron a hacer lo de...? Empezamos a trabajar con pinceles, Sí, pinceles artísticos, pinceles de dispersión, sí. pinceles de motivo. Y ahora les estoy explicando cómo hacer estas secciones. Ah, bueno. Después, acá en el caso del botecito y el agua, acá tenemos el diseño. Voy a elegir el color. Tuki. Y acá le cambiamos un poco el grosor, ya sea el grosor individual o si no, en este caso voy a seleccionar todo y un poco más finito, ahí no tanto. Ahí está. Después acá en esta sección, pincel o pluma, lo que les resulte más cómodo. Y acá selecciono el trazo. Una vez que tengo el trazo, acá directamente voy y lo aplico. En este caso era como un rojito. Para esta sección que tiene acá naranja, esto es porque el trazo está cerrado. Entonces yo tendría que ir con la pluma y después, no se olviden, detalle, un clic ahí para sacar el punto y que la pluma no se vaya. Y hacemos un clic para cerrar. Entonces, acá el trazo ya está cerrado. Vamos a ir a ventana, trazo, para hacerlo un poco más grueso. Ah, no, esto lo voy a hacer después. Voy a darle primero el pincel y después desde acá el relleno. Como la figura está cerrada, tranquilamente podemos rellenarlo. Y acá podemos ir cambiando, si resultó demasiado grueso, podemos ir cambiando. Esto lo voy a cerrar. Para las hojas, como es un pincel de dispersión, acá voy a hacer un clic en las hojas y voy a hacer el diseño. Mira. Para poder modificarlo y que quede, no hace falta que quede exactamente igual, porque no tenemos los valores, hacemos doble clic en la hoja para que abra el panel de opciones de pincel de dispersión y vamos a hacer lo siguiente. En este caso, como la hoja ya estaba creada, o sea, no es que hicimos la hojita nosotros y la pusimos de cero y comenzamos a hacer los cambios. Si se fijan acá, en el panel está ya todo modificado. Tienen las opciones al azar en la lista y todo lo que debemos hacer nosotros es ir cambiando estos datos. Recuerden, les conviene más utilizar la
la rueda, ¿sí? Así va cambiando de a poco el valor, ya que si cambiamos desde acá el triangulito hacía cambios muy bruscos. Entonces acá van haciendo los cambios. Fíjense en el espaciado, la dispersión, no hace falta que quede exactamente igual al diseño terminado, pueden hacerlo bien personalizado. Lo que sí tengan en cuenta es que para poder cambiarle luego el color, en la sección de colorización, en método, vamos a seleccionar la opción de alteración de tono. Ponemos OK y aplico a los trazos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar todas las hojitas y le cambio el color del trazo. Se ven un poco grandes, así que voy a cambiarles el tamaño para que se vea un poco más pequeño. Más o menos estaría. Y ahora, en el caso de el espaciado, voy a hacer que queden un poco más amontonadas. Ahí quedaría. Pongo OK y aplico a los trazos. Ahora lo que vamos a hacer es la sección de el sol y las nubes. Entonces lo que debemos hacer es crear un pincel de motivo. Dentro del panel de pinceles presionamos en la opción de nuevo pincel y elegimos pincel de motivo. Y OK. Recordemos que ya habíamos designado los nombres para los diseños nubes y sol, por eso era importante. Entonces acá tenemos los cuadraditos. En este caso, para este cuadradito, el primer azulejo, nos dice que se va a estar ubicando en los laterales. Y acá lo tenemos en las esquinas. Así que en los laterales colocamos la nube y en las esquinas colocaremos el sol. Así como está, ponemos OK. Ahora lo que debemos hacer es, dibujamos un rectángulo y le asignamos el diseño. Y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo crear las nubes que se encuentran acá. Nosotros podríamos tranquilamente agarrar la nube y hacerle un duplicado y después ir girando cada una de ellas de manera individual. O podríamos crear un pincel de dispersión en base a la pequeña nube. Vamos a buscarla, que la teníamos acá. En este caso no podemos seleccionarla porque la capa la había bloqueado. Así que me voy al menú Ventana, Capas y Desmarco. Ahora agarro la nube y lo suelto acá dentro del panel de pinceles. Y dejo activado pincel de dispersión. Vamos a colocarle como nombre nube. Y OK. Vuelvo a bloquear la capa. Activo la capa número 2. Me voy a ir con la herramienta pluma y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic acá para marcar un punto. Un clic acá y otro clic de este lado. Así como está, voy a asignar el pincel de dispersión. En este caso son demasiadas nubecitas, así que voy a hacer doble clic. Y acá en la sección del espaciado vamos a ir agrandando un poco más el espacio hasta que nos queden solamente 3 nubes. Recuerden de usar la ruedita y ahí fíjense cómo tenemos 3 nubecitas. Una vez que ya las tenemos, acá en este caso dejamos la opción fijo porque no quiero que cambie, que las 3 tengan distinto tamaño. Así que me voy a posicionar acá y tendré que ser un valor superior al 100%. Y ahí lo tenemos. Ahora, acá me dice rotación respecto a, por defecto, a la página. En este caso, lo voy a hacer al trazado. Y presiono OK. Aplicamos a los trazados y ahora vamos a editar el punto del trazado. Lo voy a tener un poquito más para acá. Este un poquito más para acá.
Como hice una modificación con el trazado, ahora tengo que volver y cambiar lo que es el espaciado para poder traer la otra nubecita. Aquí. Y aplicar. Ahora vamos a hacer las curvas y lo suavizamos. Y ya tenemos las nubecitas. Si queremos hacerlo más curva, ahí lo tenemos. Y acá también. Y después con los manejadores vamos cambiando la curva para que no sea tan pronunciada. Y todo dependerá como ustedes quieren que queden las nubes. Ahí estarían. Vamos a ir a ventana, capas. Voy a ocultar la capa número 1 para poder visualizar únicamente el diseño terminado. Y acá estarían ya las nubes terminaditas. Las voy a colocar un poco más para arriba. Siempre tengan en cuenta, no hace falta que utilicen los mismos valores que coloco yo, ya que la idea es ir jugando con cada uno de los valores que nos asignan. Espero que les salga todo muy bien y cualquier duda me pueden consultar.